Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Anda la Osa, el podcast astronómico del Club Polaris, desde la Tierra de la gente buena para el universo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a su podcast Anda la Osa con el Club Polaris. Hoy es un día especial porque tenemos bastante miembros del club en este podcast que pues nos está enriqueciendo mucho cada vez más. Y quiero agradecer también a las escuchas, a las personas que nos han estado escuchando porque pues es muy significativo para todos nosotros. Y bueno, pues voy a comenzar como de costumbre presentando a mis compañeros y amigos. Lalo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, yo muy bien, gracias. ¿Qué tal ustedes? Qué bueno, me gustó bien también, gracias. Isa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy feliz de estar con otro episodio y de seguir aprendiendo y de seguir compartiendo conocimiento. Perfecto, Isa, muchas gracias. Ilse, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí andamos todos felices porque ya vienen las fiestas. Qué bueno que le vas a pedir al niño Dios. Una Barbie. Cosas. Sí, Barbies. Muy bien, Ilse. Y bueno, pues el día de hoy también nos acompaña ya en un capítulo nuevo, Julian Potier. ¿Cómo estás, Julian? Todo bien, pues un gusto otra vez compartir con ustedes. Gracias, Julian, gracias. Y bueno, pues nuestro invitado del día de hoy también ya ha estado en una ocasión anterior. Le agradecemos nuevamente su presencia en este podcast. José Carlos, ¿cómo estás? Bien, aquí listo y pues agradecido por la invitación otra vez. Oh, gracias a ti. De hecho, te quiero pedir algo muy especial. ¿Puedes mencionar el hola, vagos? Ok. Hola, vagos. Ya, misión cumplida. Siempre tuve ganas de escucharlo en vivo. Bueno, pues el capítulo de hoy está muy interesante. Es sobre la continuación de la saga del Sistema Solar. Y pues en continuidad a este tema, hoy tenemos el planeta Tierra, que es el planeta que sigue. Y bueno, pues básicamente nuestro hogar. José Carlos, gracias por el tema. Y bueno, pues puedes darnos una introducción sobre lo que nos tienes el día de hoy. Bien, bueno, quiero mencionar que defendí mucho este episodio porque creo que no se tenía planeado en un inicio hacer un episodio sobre el planeta Tierra. Pero creo que es de suma importancia conocer mucho nuestro planeta, ¿no? Estoy muy clavado con una historia de un pequeño libro que se llama ¿Qué diablos es el agua? Que la pienso contar muy rápidamente. Vale. Que decía que iban dos peces muy jóvenes en el mar y que en eso se encontraban un pez más viejo. Y que este pez más viejo los saludaba y les decía, hola, ¿qué tal el agua? Entonces los peces no le contestaban, seguían su camino. Y ya más adelante los peces se preguntaron uno al otro, oye, ¿qué diablos es el agua? Ahí termina la historia y la reflexión es de que ¿cómo es posible que dos seres vivos que nacieron, crecieron y van a morir en el agua, pues no sabían qué era el agua, ¿no? Entonces muchos de nosotros, muchas personas quizás han nacido, crecido y muerto en la Tierra sin conocer verdaderamente todo lo que involucra el planeta Tierra o qué características tiene, sus virtudes, o sea, de lo agradecido que debemos de estar con el mismo planeta, ¿no? Entonces, por eso, sí, soy fiel defensor de hablar siempre de la Tierra también. Ok, muchas gracias, José Carlos. Y bueno, pues, a propósito de conocer nuestra Tierra, ¿tenemos el dato de cuándo se formó? Bueno, tengo un número que es de hace 4.5 millones de años, no sé si está en lo correcto, o está un aproximado, pero sí, o sea, es la fecha. Ok, 4,000, bueno. Un 25 de diciembre, no es cierto. Según también mi investigación es hace aproximadamente 4,600 millones de años, a partir de una nebulosa solar. Esta fue una masa de gas y polvo que quedó como residuo de la formación del Sol. Esto de manera implícita, bueno, pues ya lo hemos mencionado, ¿no? El Sol se formó igual por cierta gravedad, entonces pues hubo ahí algo parecido con la Tierra como consecuencia de esta explosión, o pues no sé si llamarle explosión. Julian, ¿está bien el término? Bueno, pues es más parecido a un colapso a final de cuentas. Ajá, pero sí, colapsó. Ajá.
digamos que, o sea, digo, y para refinar un poquito, generalmente se dice como el Sol, digamos, se pudo haber formado quizás hace unos 4.570 millones de años, la Tierra quizás unos 30, 40 millones de años después, más o menos. Entonces, pues sí, básicamente ya con la materia que seguía dando vueltas ahí. Hubo un momento crítico, obviamente, el momento de la formación del sistema solar, donde pues el Sol empezó a su fusión termonuclear y eso empezó a soplar mucha materia, en particular lo más ligero, los gases, hidrógeno y helio en particular, más lejos del Sol. Por lo tanto, pues efectivamente lo que se precipita más o de lo que se colapsa más, digamos, cerca del Sol, pues son planetas rocosos, ¿no? Que ya hemos pues hablado de Mercurio y Venus, sigue la Tierra, pero básicamente eso fue una parte del proceso, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues según el proceso, como lo menciona Julian, sufrió varias partes, que fue la colisión de planetesimales. La Tierra se formó por la colisión y fusión de fragmentos de rocas más pequeños llamados planetesimales. El calentamiento, la Tierra se fue calentando por desintegraciones radioactivas, presión interna y bombardeo de partículas del universo. También entró la formación del núcleo, el hierro se fusionó y se hundió en el centro de la Tierra formando el núcleo terrestre. Después pasó a la fase de enfriamiento de la corteza. Una vez que la corteza terrestre externa se enfrió, aparecieron los primeros continentes. Después la formación de la atmósfera, que bueno, gracias que tenemos atmósfera. La desgasificación volcánica probablemente creó la atmósfera primordial, aunque casi no contenía oxígeno. Y después la formación de los océanos, que pues con la historia que nos acabas de dar, ¿no? También tiene que ver. La Tierra contó con las condiciones necesarias para la aparición de agua líquida y dio inicio al ciclo hidrológico. Según lo que ahorita tenemos y el cambio que ha sufrido la Tierra, ¿cuáles han sido los cambios a comparación de otros planetas con la Tierra? Por ejemplo, acabamos de ver que Marte tiene residuos de agua, bueno, que hubo agua. ¿La Tierra puede sufrir algo parecido? ¿Vamos a poder ver algo así con la Tierra, si en dado caso que llegara a dejar de tener agua? Pues bueno, es que creo que el cambio principal ha sido el cambio climático, ¿no? Que para todos ha sido muy notorio. Y pues bueno, recordemos el porcentaje de agua que tiene la Tierra es bastante. Pero aún así, pues sí vemos que la temperatura interna de la Tierra y en la superficie y demás, pues se ha ido en aumento, ¿no? Entonces creo que ese puede ser el principal cambio. Hablando también, no sé, en cuestión de las placas tectónicas, o sea, que sabemos que en un inicio era quizá una sola placa de tierra. Bueno, no la placa tectónica como tal, exacto. Ajá. Y que se fue separando y demás, que ahorita tenemos los continentes y todo eso. Y pues bueno, creo que serían los cambios que ahorita se han tenido, bueno, o sea, que quizás sean un poquito más notorios, ¿no? En cuestión del planeta. Y tenemos cambios generales, ¿no? Pues creo que Baja California está destinada no a desaparecer, pero a quitar como esa unión que tenemos, ¿no? Es una colita por ahí. Y bueno, sobre las capas de la Tierra, ¿qué hay de interesante de las capas de la Tierra, José Carlos? Pues bueno, lo interesante es que podemos vivir en su superficie, o sea, creo que ya es un punto bueno del planeta. Y conforme vamos acercándonos al núcleo, pues obviamente aumenta un poco más la temperatura. Y el planeta pues está, o sea, sus placas están como que bien adecuadas para el mismo funcionamiento del núcleo, que este núcleo pues nos provee también de lo que conocemos como el campo magnético y demás. Entonces, pues bueno, desconozco ahorita sí bien a nombre así real todo el nombre de las capas de la Tierra llegando hasta el núcleo, pero pues bueno, o sea, nos hace la vida posible en su superficie. Entonces, pues eso ya es de un gran punto a favor, ¿no? Ok. Tengo aquí los nombres, son varios nombres. Voy a empezar con 3 principales y después hay otras 7 capas que son internas, ¿sí? El primero es la litosfera, compuesta por las islas, los continentes y conocida también como la tierra firme. La hidrosfera, compuesta por los cuerpos de agua dulce o salada, lagos, mares, océanos, ríos, etc. Y después la atmósfera, que consiste en la capa de gases que rodea a la Tierra. Después de esto tenemos las 7 capas internas de la Tierra, pues son corteza, manto, núcleo, litosfera, astenosfera, mesósfera, núcleo interior, núcleo exterior. Bueno, la corteza
sus medidas de espesor son 5 kilómetros, pues, la oceánica, ¿no? Y 70 kilómetros la continental. Sus funciones, pues, es soportar la vida terrestre y albergar los recursos minerales y energéticos. Y su cuidado, pues, es proteger los suelos, la contaminación y la erosión, y promover las prácticas sostenibles en minería y el uso del suelo. Respecto a esto, ¿qué tanto por ejemplo, en países como en continentes, perdón, como el africano, se ha tenido una extracción de recursos naturales, pues, simplemente catastróficos, ¿no? Y aquí en México lo podemos ver también con las mineras, pero ¿hay forma de que la tierra regenere algo? Bueno, pues naturalmente sí hay algunos recursos que son renovables, pero hay algunos otros que no. Entonces, pero esta cuestión de minería y demás, pues depende, creo que de las mismas condiciones de la propia tierra o de esa zona donde está siendo excavada y demás. Pero bueno, no sé, desconozco mucho del tema con eso. No sé si Julián nos puede apoyar. Bueno, a final de cuentas, a lo mejor se han preguntado en algún momento por qué tenemos yacimientos específicamente de Vetas, de ¿no? ciertos metales Ajá. en ciertas regiones de la corteza terrestre, ¿no? ¿Por qué ahí y no en otras partes? Porque no es uniforme, ¿no? Pues tiene que ver porque en realidad, bueno, básicamente cuando se diferenció justamente la tierra, que los materiales pesados, y obviamente la mayor parte sí era hierro y níquel, por eso tenemos ese alto porcentaje de esos metales, pero también hay oro, platino, todo lo que se puedan imaginar ahí, que son también muy pesados, entonces van a migrar ahí. Entonces se esperaría que en realidad pues no tendríamos prácticamente nada de eso en la corteza. ¿De dónde proviene? Pues a final de cuentas, pues de asteroides que fueron planetesimales en algún momento que llegaron a diferenciarse, se separaron también esos elementos pesados y pues cuando nos cae un asteroide tipo metálico, tipo M, pues, típicamente es una cosa enorme hecho de toneladas y toneladas de esos minerales. Entonces ahí cuando ya impacta con la corteza terrestre, pues deja un yacimiento ahí. Hay una región de Quebec en Canadá donde pueden ver básicamente una región minera y hay básicamente un par de aros que están ahí con unos ríos que rodean esa minera y pasa por ahí el agua justamente porque es básicamente el borde de un antiguo cráter de impacto, ¿no? Entonces ahí que sucedió probablemente hace unos 2.000 millones de años. Entonces ahí nos recuerda un poquito de dónde viene eso. Entonces puede obviamente haber más impactos. Nos conviene y no nos conviene, digo, a final de cuentas, digo, es peligroso también. Pero de ahí viene, a final de cuentas, estamos explotando lo que ha caído sobre la Tierra hace millones de años y lo ideal sería ir a los asteroides para sacarlo directamente de ahí antes de que nos caiga encima. Y justo lo que mencionas de ir a los asteroides, recuerdo que no sé si estaban viendo como la posibilidad de un asteroide que ya tienen como a la vista, porque tenía mucho litio, querían como ver si podían como llegar a él y sustraer ese mineral, ¿no? Pues hay planes, bueno, ya eso es otro tema, pero hay planes de hacer minería espacial, digo, los japoneses de hecho están haciendo cada vez más misiones hacia asteroides, en parte por esa razón, porque va a ser algo que también va a generar muchos ingresos para la exploración espacial futura, entonces es una posibilidad, pero digamos lo que hemos hecho de hecho hay muchos ejemplos en la historia donde antes incluso de dominar nosotros como seres humanos la fundición, digamos, de los metales, bronce primero y después hierro, pues básicamente ya se tenía algunas armas o algunos elementos hechos de metal meteorítico, a final de cuentas, ¿no? Entonces es algo bastante curioso. Ya. Y bueno, continuando con esto, vamos al manto. El manto superior, sus medidas son desde los 70 kilómetros hasta los 410 kilómetros. Sus funciones, pues, es fuente de magma para volcanes y placas tectónicas. Regula los movimientos de la corteza terrestre. El cuidado, pues, es minimizar las actividades que pudieran alterar su dinámica, como la minería profunda, que es justamente lo que estamos hablando. Pues sí, es básicamente el cuidado general, porque, pues, como dice Julián, lo ideal es de asteroides y de cuerpos externos. Ya si hablamos de minería muy profunda, también ahí interviene también la búsqueda de
rocas metamórficas que se producen ya más profundo justamente en el manto de la Tierra con altas presiones, entonces ahí interviene pues lo que llamamos piedras preciosas, los diamantes, diamantes, ¿no? rubíes, esmeraldas, dependiendo de la composición ya que resulta de eso, pero que se forman bajo inmensa presión en ya una profundidad mucho mayor. Y ahorita que ya se pueden hacer de manera artificial, ¿no? O sea, realmente, es más, de hecho, no sé si sea cierto, pero leí que hay una empresa que contiene la mayor cantidad de diamantes en el mundo y que su uso, o bueno, no su uso, pero su exclusividad es de un precio tan alto porque esa empresa retiene el precio del diamante para hacerlo muy mínimo, muy escaso. Entonces, al escasear el producto, lo haces más caro. Pero realmente puedes hacer diamantes en laboratorio. Se puede, bueno, tengo entendido que el problema luego es llegar a una cristalización, digo, lo que sucede en la naturaleza es que se van enfriando tan lentamente que eso permite que los cristales que crezcan a un tamaño mayor. Si enfrías brutalmente te vas a salir un montón de pequeños cristales separados, individuales, y no vas a tener diamantes enormes, ¿no? Pero lo difícil es eso, se puede, pero en general pues la mayor parte del tiempo te va a quedar diamantes diminutos. Que tienen algunas aplicaciones, ¿no? Pero no, por ejemplo, pues obviamente la principal quizás en la que pensamos, que es pues ahora sí alta joyería y esas cosas. Y cuando escuchamos esos ejemplos, el diamante más grande del mundo lo tiene, ¿sabe quién? O esas cosas. Ahí en el valor, digamos, en cuestión monetario y porque justamente por la aplicación principalmente en joyería de los diamantes es por el tamaño y pureza. Pero en ese caso ya hay otros diamantes que digamos sí se pueden producir en el laboratorio, pero generalmente es más como para otras aplicaciones. Por ejemplo, recubren de polvo de diamantes de las perforadoras justamente en minería porque es el material más duro conocido, ese tipo de cosas, ¿no? Y en ese caso no necesitas forzosamente un diamante enorme, sino que ya con justamente muchos pequeños pues tienes esa dureza y que recubres ahora sí las perforadoras para minería precisamente. Entonces es un círculo vicioso. Sí. Bueno, después sigue el manto inferior y sus medidas van desde los 410 kilómetros hasta los 2.900 kilómetros. La función del manto interior pues es conducir el calor desde el núcleo hasta la superficie de la Tierra. Y el cuidado que hay que tener con el manto inferior es que aunque no se accede directamente a las actividades humanas, pueden alterar el equilibrio térmico global como el calentamiento global y pueden tener efectos indirectos. Respecto a esto, José Carlos, ¿cuál es la fase más crítica de nuestro planeta para abundar en el peligro que corremos nosotros como humanos mediante el propio planeta? Porque pues es como si el planeta estuviera también en su contra, ¿no? O sea, produce estos gases, van desde el núcleo, salen a lo mejor por los volcanes y todo lo que, sale a la superficie. Nosotros le aventamos más efecto invernadero con las vacas y todo lo que comemos. Pero, ¿cómo podemos ayudar a mitigar esto? Pues bueno, es que, como dices, no es que esté en nuestra contra, o sea, nada más que quizá nuestra cultura de vida lo ve hacia nuestra contra, o nuestras acciones, como dices, pues generan esas acciones que van en contra de nuestra propia vida. Pero pues es que el planeta Tierra tiene el efecto invernadero natural por la misma atmósfera, que así como le agradecemos para muchas cosas, pues también en esto, pues obviamente, pero es de forma natural, ¿no? Creo que nuestras acciones principales serían no sumarle más a lo que ya naturalmente se realiza, porque eso pues eso no lo podemos parar tal cual, ¿no? Entonces, nuestras acciones, creo que esas formas artificiales de generar estos gases, pues sí es reducirlas, ¿no? Entonces, principalmente creo que puede ser por ahí. De hecho, curiosamente, cuando empezó la Tierra no había oxígeno, obviamente, en la atmósfera, ¿no? Porque eso apareció ya con la vida. Entonces, durante al menos los primeros como 600 millones de años, pues era principalmente dióxido de carbono la atmósfera. Y entonces generaba un efecto invernadero probablemente muchísimo más intenso que el actual. Pero en aquel tiempo el Sol también no tenía la potencia actual. El Sol más bien sigue creciendo en potencia paulatinamente. Se estima que cuando los inicios del sistema solar y de la Tierra, el Sol tenía como un 70% de la potencia actual. Entonces, obviamente, en ese caso era bienvenido ese efecto invernadero, muy importante por la atmósfera llena de dióxido de carbono. De hecho, cuando justamente ya la fotosíntesis se volvió tan intensa
que los niveles de dióxido de carbono cayeron rápidamente, la Tierra se enfrió tanto que pues quedó prácticamente como una bola de nieve, ¿no? Como hace unos 700 millones de años. Entonces ha habido obviamente muchos cambios climáticos en la historia de la Tierra, pero en ese caso, digo, ese en particular sí fue provocado también por la vida, por la fotosíntesis, pero en ese caso nosotros estamos conscientes de lo que está sucediendo y sabemos que nos estamos poniendo a nosotros mismos en peligro, ¿no? Desde luego, ¿no? Y quiero hacer una pregunta abierta para todos. Ahorita en la industria en general se hacen muchos cuidados entrecomillados para el medio ambiente. Hay un documental muy bueno que acaba de salir en Netflix. La verdad no me acuerdo ni el nombre, pero habla sobre la basura, creo que Cómpralo o algo así se llama. Y habla de todos los efectos que nosotros producimos con las compras que hacemos y cómo las empresas te abordan para que compres y no dejes de comprar. Porque hay algoritmos diseñados para que la gente compre cosas, pero de forma personalizada. O sea, es un algoritmo personal en tus listas de compras de Amazon, de Mercado Libre, de todo esto. Yo trabajo en la industria automotriz, se habla mucho ahorita de los autos eléctricos. Realmente, viéndolo desde el lado de hay que extraer litio y hay que, pues, a lo mejor balancearlo con el combustible fósil, ¿es realmente redituable o es realmente algo que se salve? Viéndolo desde la extracción de litio, que hay que contaminar bastante agua, contra el peso que tiene ya la industria de los combustibles. Bueno, digo, porque luego he visto un montón de publicaciones sobre eso en redes sociales, donde supuestamente también defienden ahí el petróleo y todo eso. Ahí estamos perdiendo de vista, o sea, eso es para hacer el coche. Para hacer el coche también de combustible fósil, también necesitas un montón de metales, hacer minería y contaminas igual. A final de cuentas, a partir de ahí, contaminaste obviamente para hacer el coche, pero tienes un coche que consume electricidad. Que obviamente si esa electricidad se sigue produciendo con combustibles fósiles, pues no tiene caso, estamos de acuerdo. Pero la idea es que al mismo tiempo eso se vea acompañado por una transformación en la producción energética de electricidad que va hacia energías renovables. Y en ese caso, pues digo, una vez que tengas un coche así, no sé exactamente, habrá que hacer bien el estudio y cuántas veces se puedan usar esas baterías, pero de cualquier manera, o sea, no es como que después de un tiempo no vamos a dejar de extraer tanto litio porque vamos a estar reciclando el de las baterías anteriores. O sea, el litio tampoco es que se transforma en otro elemento, simplemente sí habrá que darle otro reproceso probablemente, pero yo prefiero eso. O sea, al final de cuentas contaminas prácticamente igual para hacer un coche de combustible fósil, pero sobre todo a partir de ahí no estás consumiendo un recurso que uno está ya cada vez más caro porque está escaseando y dos está echando dióxido de carbono a la atmósfera directamente, obviamente acompañándolo de la transformación también necesaria en cuestión de generación eléctrica, pero creo que es una publicación típicamente muy un poco manipuladora en ese sentido, pero pues, o sea, digo, es necesario en todos los sentidos, no solamente por los autos, sino para la producción eléctrica y para todo lo demás, dejar de extraer y consumir combustibles fósiles. Bueno, continuando con esto, después sigue dentro de las capas de la Tierra el núcleo. Hay un núcleo que es el núcleo externo. Sus medidas van desde los 2.900 kilómetros a los 5.150 kilómetros. La función del núcleo es generar un campo magnético que nos proteja de la radiación solar. Y el cuidado pues es igual, reducir la contaminación electromagnética y proteger el campo magnético mediante prácticas responsables. Todo, si se fijan, pues todo vueltas, ¿no?, entre el cuidado del medio ambiente, porque pues es lo que nos está pidiendo el planeta, pero realmente el núcleo, o sea, esa función tan grande, ¿cómo la podemos ver nosotros aquí en la Tierra de manera simple? Las auroras boreales. O sea, ahorita que se puso muy de moda, que en cualquier lado ya se ven, bueno, no en cualquier lado, pero en lugares donde no se veía. Creo que es un ejemplo muy claro del cómo funciona y el cómo trabaja el campo magnético, ¿no? Que principalmente sí nos defiende de ese viento solar. Y creo que es una forma de ver, o sea, de una manera muy simple de ver este funcionamiento, el cómo va distribuyendo o disipando este viento y demás en las bonitas auroras que vemos, que no causa ningún riesgo ni
ni avisa que el apocalipsis ya viene y demás. Por ahorita, dependiendo del viento solar obviamente que se reciba, pero pues creo que es una forma rápida de visualizar algo que quizá no es, o sea, si no lo podemos ver día con día, ¿no? Ya, sí, bueno, aquí no. Bueno, sí, exacto. Bueno, este año tuvimos la fortuna. Sí, O sí, no en dos tan ocasiones. fortuna. Como un par de ocasiones. Ajá. y Ajá. falta creo, pero... Sí, Es que sí, creo que dicen que la actividad del sol principalmente ha aumentado y que se espera que continuamente tengamos ya estos avistamientos, dependiendo la magnitud del viento que se vaya expulsando, ¿no? ok. Después, bueno, sigue el núcleo interno de la Tierra. Sus medidas son desde los 5.150 kilómetros a los 6.371 kilómetros. Esto ya en el centro de la Tierra. La función es estabilizar el campo magnético terrestre, pues va unado al núcleo externo. Después sigue la litosfera. Las medidas comprenden desde la corteza y la parte superior del manto con un espesor promedio de 100 kilómetros. Y la función es sostener las placas tectónicas y proporcionar suelos fértiles y los minerales. Aquí nos pega mucho en México y en países como Chile, vaya, más al sur, porque tenemos mucha actividad que viene desde la litosfera, por los sismos que tenemos. Bueno, pues es un claro ejemplo de cómo funciona también nuestro planeta. Pues sí, también hay que manejar esto en su cuidado para fomentar la reforestación, evitar contaminación del suelo, manejar de manera sostenible la extracción de recursos. ¿Tiene que ver? Sí tiene que ver, pero también hay que ser inteligentes. Porque, por ejemplo, si vas a construir una ciudad arriba de un lago, pues no es como que lo más inteligente. ¿A quién se le ocurriría eso? Qué raro, aquí no pasa. Del otro lado del charco quizá. ¿Sabe? No sé. Sean muy poco inteligentes. Parece. No vamos Sí, a no, mencionar me sorprendería culpables. algún Sí. país que lo hiciera. Vaya. Sobre todo una ciudad enorme. Ajá, sobre todo de las más pobladas del mundo. Pero... Y todo porque les dijeron, te vas a hallar un pollo comiéndote una víbora aquí, Arriba de un nopal. arriba de un nopal. Bueno. Después esto sigue la astenósfera, perdón, porque no me puedo aguantar la risa. Mi México mágico. Te queremos mucho, México. Continuando con la astenósfera, bueno, pues sus medidas van desde los 100 kilómetros hasta aproximadamente los 410 kilómetros. Y su función es, pues, ser como una placa o como una capa plástica y sobre la cual se mueven las placas tectónicas, que pues igual va conectada con lo que ya dijimos de la litosfera. Su cuidado pues es evitar actividades humanas que puedan acelerar los cambios tectónicos, como las perforaciones extremas. O sea, la minería está mal en exceso, porque también es necesaria. Saludos a Canadá. Saludos a Canadá, que ya no van a poder extraer aquí. Bueno, la minería y la industria refresquera también. Bueno, Cof, cof. Sin contar el agua que nos quitan, Sí, ¿verdad? también. Después sigue la mesósfera, que es el manto inferior, medidas desde los 410 kilómetros hasta los 2.900 kilómetros. Su función es transportar el calor desde el núcleo, regula la dinámica tectónica y la volcánica. Su cuidado pues es para reducir emisiones que puedan contribuir al calentamiento global y que alteren la actividad tectónica. Ahora, con todos estos elementos que ya vimos que componen la Tierra, en el espacio, ¿cómo se comporta la Tierra? Es decir, qué movimientos tiene, cómo son sus movimientos y cuál es la función de sus propios movimientos. Pues bueno, principalmente tiene sus movimientos de rotación y traslación, que sabemos que este movimiento de rotación pues es alrededor de su eje, que es lo que genera nuestros días, que también hay que aclarar un poco que pues el día tal cual no dura 24 horas, creo que es conocido como día solar, ya que es el tiempo que tarda el sol en estar en la misma posición. Y el día en sí dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos o 40, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como día sideral, que es verdaderamente lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje. El otro movimiento sería el movimiento de traslación, que es su movimiento alrededor del Sol, y pues es lo que genera los años, las estaciones. Bueno, estas estaciones principalmente por la inclinación de la Tierra, que es por, creo son 23.5, algo así, Sí. grados de inclinación. Y hay otro movimiento también que es el de precesión,
que tengo entendido que este es como si fuera un trompo o algo así, o sea... Ajá, es decir, bueno, ahorita, por ejemplo, en astronomía sabemos que el eje de rotación de la Tierra apunta a la estrella polar, Ujú. pero no siempre fue así. De hecho, se empezaron a dar cuenta de eso porque pues se dieron cuenta de que los egipcios usaban como estrella polar la más brillante del dragón, que entonces pues no, que se llama Tubán, y entonces no correspondía. Entonces, ¿por qué a poco eran tan malos astrónomos que no usaban la estrella polar siquiera correcta, ¿no? Pues más bien es que sí era la correcta en aquel tiempo. Hablando de gente lista. Porque pues el eje de rotación pues describe sí, como una especie de cono ahí en el espacio, digamos, Ujú. muy lento, muy lentamente, por eso tardamos miles de años en darnos cuenta. Tarda 25.789 años en dar ese movimiento. Vamos a redondearlo a 26.000. ¿Cuántos llevamos? ¿Desde cuándo? La última. Depende desde cuándo cuentas. Pero entonces eso es lo que sucede. Entonces es debido básicamente a la influencia de la Luna, de la gravedad de la Luna sobre nuestro planeta, que crea ese pues tambaleo, ¿no? De cierta manera. No cambia significativamente la inclinación del planeta porque justamente la Luna ayuda a estabilizarla. Se ha mantenido, digo, como entre 22.5 y 24.5. Ahorita estamos como en medio de eso. Y que de hecho se está frenando la Tierra, ¿verdad? Se está frenando y de hecho, o sea, aunque sean mínimos esos cambios de inclinación, sí genera ciclos climáticos en la Tierra que se conocen como ciclos de Milankovitch. Pero efectivamente si la Tierra va frenando. Se estima que hace unos 200 millones de años la Tierra giraba alrededor de su propio eje en unos 22 horas 30 minutos, o sea que era más corto el día al final de cuentas. Y va obviamente haciéndose más lento, de una manera mínima para nuestra corta existencia humana, porque pues, ni siquiera si tomamos los 10.000 años de nuestra civilización, pues suma algo significativo en ese sentido. Por eso, o sea, somos una especie, si hablamos de la vida en la Tierra, muy joven. No llevamos mucho tiempo aquí, hemos hecho muchas cosas en ese corto tiempo, pero en realidad es un tiempo casi insignificante. Por eso, pues realmente nuestro mapa no ha cambiado significativamente durante ese corto tiempo, aunque sabemos que dentro de no sé cuántos decenas y cientos de miles de años, pues la de América se sigue separando de Europa y África, etcétera. Entonces Islandia se está partiendo a la mitad por ese mismo fenómeno, ¿no? Entonces ahí hay una falla que pueden visitar en Islandia, donde básicamente pueden tocar con las dos manos el continente americano por un lado y el continente europeo por el otro lado. Okay. De lo que mencionas de nuestro breve tiempo en la Tierra, creo que hay un ejemplo, bueno, no sé si esté bien o esté mal, me corregirás si me equivoco, pero como que a mí me ayudó mucho a clarificar que decían, si el tiempo de la Tierra fuera de 24 horas, nosotros estaríamos en los últimos segundos o en el último minuto, básicamente. Sí, pues es un poquito la idea que hay detrás del calendario cósmico, a final de cuentas. O sea, realmente estamos en los últimos, o sea, el ser humano o el Homo sapiens como tal son los últimos minutos de ese calendario cósmico. Es bastante insignificante, pero aún así es muy significativo también, porque pues en ese corto tiempo hemos pues llegado a saber eso, al menos, ¿no? Entonces, tener conciencia de eso. Ok. Bueno, nada más quiero pues como que aterrizar un poquito nada más el movimiento de rotación y traslación con las personas que lo descubrieron, porque por ejemplo el movimiento de rotación lo observaron muchas culturas antiguas, pero Galileo Galilei lo explicó bien en el siglo XVII. Y el movimiento de traslación, Nicolás Copérnico fue quien explicó este movimiento en el siglo XVI. Después vamos a seguir con un movimiento que casi no se conoce, que es el movimiento de precesión, que es, bueno, pues imagínense que la Tierra gira igual que un trompo, ¿no? Entonces la cabecita del trompo se mueve en círculos lentos, como cuando ya va a dejar de girar, ¿no? La Tierra también hace algo parecido en su eje, que es como un palito imaginario que se pone en medio del trompo, y sobre este mismo pues gira y se mueve como una espiral. La duración de este movimiento es muy lenta y tarda como 26.000 años en completar un ciclo. Entonces es muchísimo tiempo y por eso casi no se toma en cuenta este movimiento. Pero ¿qué hace? Pues cambia un poquito la dirección del eje de la Tierra, afectando la posición de las estrellas en el cielo. Por ejemplo, la estrella que llamamos estrella polar cambia con el tiempo. ¿Quién lo descubrió? Pues fue descubierto por Hiparco de Nicea, un astrónomo griego hace más de 2000 años.
Después sigue el movimiento de nulación. ¿Sí saben sobre el movimiento de nulación? Nutación. Nutación. Ok, Ajá. nutación. Se cierto. sobrepone un poquito al de la precesión. Digamos, la precesión pues describe ese cono que efectivamente poco a poco se va cerrando porque como es una espiral, pero hace como unas oscilaciones alrededor, digamos, de ese trazo, debido también a la influencia de la luna. Tiene un periodo como de 19 años más o menos. Ok. Suena como Nutella. Lo curioso que no nos enseñan esos movimientos en la escuela. Son Pues, ¿para qué? bueno, que no el son de precesión perceptibles. sí es significativo, pero es tan lento que no nos va a tocar ver sus efectos en nuestra Exacto. corta vida. Y hay que esperar, por ejemplo, como 12.000 años para que Vega sea una decente estrella polar, en la constelación de Lira. Y la otra es, la nutación es diminuta realmente en amplitud, entonces realmente de por sí se sobrepone a un movimiento súper lento, entonces no nos afecta significativamente realmente. Algo que me gustaría como comentar, que a mí me sigue maravillando ahorita que están tocando el tema precisamente de cómo se ven las estrellas desde la Tierra, es esta cuestión de cómo nombramos nosotros las constelaciones a partir de lo que estamos viendo, que varía pues también del polo en el que estemos. Y también que el único punto en el que podemos ver estas constelaciones que nosotros nombramos es la Tierra. O sea, si nos vamos fuera de la Tierra, ya estos mapas estelares Cambian. que creamos ya no existen, ya no nos servirían si nos vamos a vivir a Marte, como dicen, o a lo mejor... Bueno, todo el sistema solar más o menos sí funcionaría bien, pero ya saliendo del sistema solar, sí, ahora sí ya... Sí. Ya empieza Pero a haber sí cambia, distorsiones ¿no? significativas. Probablemente no de una forma No, muy Sustancial. significativa. mucho. No, Solo pues, se la verdad es que deforman un poquito las... aún Ok. la órbita de Plutón es pequeña en comparación Sí. de... Bueno, Sí, realmente la distancia que nos cúpula separa de de las estrellas. estrellas Ajá. más, más cercanas. Entonces, es... Esto lo pueden revisar en Stellarium. O sí, sea, de se hecho, ve... Cuando cambian de suelo, activas las constelaciones y se ve alguna que otra muy deformada, pero pues no, casi sí, no, realmente... ¿Puedes percibe mucho. explicar, José Carlos, qué es Stellarium? Bueno, Stellarium es esta aplicación como muchas que hay para visualizar el cielo nocturno. Y bueno, desconozco si las otras las tengan, pero esta tiene la función de cambiarnos de planeta y del cielo que se está viendo en ese momento. Entonces, en una de las funciones puedes cambiarte a Marte y ver el cielo desde Marte, y ahí sí se observa, les digo, no recuerdo cuál, pero sí hay muy pequeñas deformaciones de las constelaciones, pero principalmente son las mismas. Lo que sí sería muy diferente es que obviamente la estrella polar de Marte sería completamente diferente, porque su eje apunta a otra dirección, ¿no? Ok. Bueno, y ya para terminar con los movimientos, sigue el movimiento de bamboleo de Chandler, que es, bueno, pues es otro pequeño bailoteo que hace el eje de la Tierra. Y esta, a diferencia de la otra, dura 14 meses. ¿Qué hace este movimiento? Pues cambia muy poco la forma en la que la Tierra se mueve, pero no lo sentimos. Entonces por eso a lo mejor no nos lo explican tanto. Y pues en general, cada movimiento de la Tierra tiene su porqué y tiene una forma de estar, pero ¿cuál es la dinámica que ejerce la Luna sobre la Tierra y qué efectos puede generar en el futuro? Porque también la Luna se está alejando, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué relación tenemos ahí? Pues, bueno, no, perdón. date. No, adelante. Bueno, cuando dices que se está alejando, pues es básicamente por una ley física muy famosa que es la conservación del momento angular. Entonces, obviamente sabemos que la Luna siempre nos presenta la misma cara, porque la fuerza de marea que ejerce la Tierra sobre la Luna fue frenándola hasta que pues un hemisferio se quedó básicamente hacia nosotros, y eso sucedió bastante temprano, porque justamente por eso tenemos mares muy visibles en la cara visible de la Luna, porque pues no fueron tan borrados por todos los impactos posteriores, porque esta cara estaba hacia la Tierra, entonces era más difícil que los impactos llegaran por ese lado, mientras que el otro está expuesto hacia el exterior, y entonces casi no encontramos mares en el lado oculto de la Luna. Pero la Luna hace lo mismo con nuestro planeta, también va frenando su propia su rotación. Obviamente esa es la misma fuerza, pero para frenar un planeta mucho más masivo que la Luna, 81 veces más masivo, entonces la Tierra pues sigue teniendo bastante inercia y sigue girando mucho más rápido que lo hace la Luna alrededor de nosotros y alrededor de su propio eje, que es casi un mes. Pero pues sí lo está haciendo. Entonces ese frenado, esa energía, ¿a dónde se va?
Básicamente es ahí donde se conserva el momento angular. Entonces, ¿quién gana esa energía? Pues es la Luna que nos está frenando. Y entonces por eso su órbita se hace ligeramente más grande cada año, como unos 3 centímetros, que otra vez en un año o incluso en nuestra corta vida humana va a ser casi insignificante, aunque seamos capaces aún así de medirlo. Pero pues si lo multiplicas por 100 millones de años, 200 millones de años, vas a tener ahora sí un cambio de distancia bastante significativo, y sobre todo también pues un alargamiento, vamos a decir, del día solar en la Tierra, pues considerable, ¿no? Que en algún momento pues va a durar 25 horas o más, ¿no? Como efectivamente antes pues duraba también menos. ¿Y se sabe qué pasaría si la Tierra dejara de girar con el propio planeta? O sea, ¿sabemos las consecuencias? O sea, bueno, va a tardar muchísimo tiempo, ¿no? Ajá, O sea, sí, no, la, sí, que la pero Luna lo pueda en frenar. una función hipotética. Digamos, en un Bendita caso inercia. muy extremo, en algún momento la Tierra también va a estar volteando a ver la Luna todo el tiempo. Bueno, o sea, sí va a haber afectaciones, porque sobre todo pues la fuerza de marea de la Luna va a estar cada vez más débil, de cierta manera. Pero, digamos, pues a final de cuentas nosotros damos vueltas al Sol, así que no es tanto un gran problema. Hay exoplanetas, por ejemplo, que están frenados de esa manera, pero por su estrella, porque están muy cerca de su estrella. Entonces, esos planetas pues tienen un hemisferio todo el tiempo de día, seguramente muy caliente, obviamente, y un hemisferio totalmente oscuro y probablemente muy frío todo el tiempo también. Entonces, quizás solamente en una especie en su ecuador, ahí en la transición del día y la noche, pues podrían tener quizás condiciones adecuadas para la vida, a lo mejor, no sé. Pero eso puede suceder, y sí sucede más bien en algunos otros sistemas planetarios. En nuestro caso, pues bueno, aunque digo, eso sí, el día pues cada vez más largo, pues vamos a tener temperaturas cada vez más contrastadas entre día y noche, porque pues dura más el tiempo que se calienta y más también que se enfría después. Entonces, contrastes más marcados. Pero eso realmente va a tardar bastante tiempo para suceder. Nuevamente no es nada comparable con lo poco tiempo que llevamos incluso como especie en este planeta. Ok. José Carlos, específicamente en este tema, ¿cuáles fueron tus intereses más óptimos para decir tenemos que seguir conservando ciertas cosas de la Tierra? O ¿cuál es tu lucha, vaya, en cuanto al proteccionismo de nuestro planeta? Bueno, pues es que en primer lugar porque aquí vivo, pero es el único lugar. sí, no, es que va mucho por ahí. De hecho, en la charla que di hace poco aquí en el museo, este es uno de los puntos que digo del que es importante estudiar astronomía, porque nos ayuda a cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, este hecho de, como Carl Sagan lo decía, o sea, es que hay que darnos cuenta que ese punto pálido azul es donde han existido toda la historia de la humanidad, todos los reyes, las guerras, etcétera, donde la gente se pelea por un pedacito de ese pálido punto azul y demás. Pues hay que darnos cuenta de que, pues quizá viéndolo hasta de un aspecto espiritual y religioso, pues somos afortunados y es el único, por ahorita es el único lugar donde puede albergar vida como la conocemos, ¿no? Entonces, Carl Sagan lo decía bien en su mensaje del pálido punto azul, o sea, vamos a poder visitar otros lugares, pero solamente visitarlos, asentarnos todavía no. Entonces, pues por lo tanto hay que cuidar ese pálido punto azul, ¿no? Y pues sí, o sea, hemos hablado, cuando hablamos en el capítulo de Venus, lo complicado que iba a ser albergar vida en Venus. Posteriormente van a hablar en Marte y también, pues, o sea, es demasiado complicado. Entonces, pues sí está bien ir explorando, pero si por ahorita el único lugar donde puede albergar vida es la Tierra, pues también hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, principalmente va por ahí y mi lucha es, creo que entre más conozcamos estas características que tiene la Tierra, estos movimientos, estas virtudes de tener el agua en sus 3 estados de la materia, el oxígeno, cómo funciona la atmósfera, todo esto creo que nos hace valorar un poquito más el lugar en el que estamos, ¿no? O sea, no solamente, pues sí, o sea, es nuestro hogar y demás, pero hay que ver desde otra perspectiva astronómica que estamos exactamente casi en medio de la zona habitable de nuestra estrella, que acá ni acá vamos a poder, o sea, ni en la esquina superior o inferior vamos a estar bien así como estamos ahorita. Entonces creo que eso nos da muchísimos motivos para pues preocuparnos por el medio ambiente, ¿no? Claro. Y además, bueno, pues estamos dentro de la zona habitable y aquí lo interesante es que tenemos una perspectiva cósmica muy amplia, como lo menciona Neil deGrasse Tyson en Astrofísica para gente con prisa, ¿no? Entonces,
pues también creo que somos muy afortunados en muchos sentidos, y somos muy afortunados justamente en estas generaciones, porque también pues ya en generaciones futuras voy a ver más complicado que tengamos un sistema de salud un poquito más redituable que el que tenemos ahorita, porque pues cada vez la contaminación va a ser más grande, y si no mitigamos ahorita este tipo de temas o este tipo de casos, pues en el futuro van a ser doblemente complicados. Sí. Y para rebotar sobre lo que dices, de hecho, o sea, hablabas de las capas de la Tierra, ¿no? Incluyendo obviamente la atmósfera, pero la atmósfera, o sea, a final de cuentas, en tamaño es Mínimo. una cosa extremadamente diminuta. Sí. Entonces, digo, y tal es así que muchas veces luego me preguntan, cuando hablo de Júpiter o de Saturno, que son planetas gaseosos, pero ¿por qué el gas no se va por ningún lado? Pues no, pues la gravedad también lo mantiene ahí. Y nos cuesta concebirlo porque estamos acostumbrados a que la atmósfera es una capita delgadísima alrededor de un planeta. No concebimos que puede ser una capa enorme, que es el caso, lo que pasa a final de cuentas con Júpiter y Saturno. Pero la nuestra, pues efectivamente es delgadísima, y pues en general ni siquiera nos fuera que se suban a un avión y lleguen como a 10.000 metros más o menos, llegamos a capas un poquito más arriba de esa atmósfera, pero vivimos realmente en general en los sí, o sea, prácticamente no hay mucha más gente que viva más arriba que la Ciudad de México, o que, bueno, creo que La Paz en Bolivia es de las capitales más altas. Es como quizás el Tíbet o el Nepal, pero no vivimos realmente muy altos dentro de esa atmósfera, porque también ya se vuelve difícil. Entonces realmente la parte incluso inferior de esa delgadísima capa es esencial, y es lo que tenemos que preservar efectivamente, porque como dices, la estamos llenando de muchas otras cosas que no son las que nos necesitamos, y la salud se va a deteriorar por esa razón también. Pues me parece que también en la pandemia hubo una regeneración en la capa de ozono, ¿no? Sí, bueno, lleva tiempo, a final de cuentas. Lo crítico para la capa de ozono era los clorofluorocarbonos, que se prohibieron en los 90s, afortunadamente, y desde entonces se ha ido mejorando. Obviamente la pandemia probablemente ayudó un poquito en acelerar un poquito esa recuperación, pero ya lleva tiempo recuperándose. Pero pues bueno, ese es uno de los problemas a final de cuentas. O sea, hay cantidad de sustancias, simplemente hablábamos hace rato de la edad de la Tierra. Hay un capítulo muy bueno de Cosmos de Neil deGrasse Tyson que explica muy bien acerca de la contaminación por plomo de la atmósfera, ¿no? Que durante mucho tiempo hemos usado plomo tetraetilo como agente antiexplosivo, digamos, en la gasolina, pero pues básicamente estábamos liberando plomo en la atmósfera en grandes cantidades, y cuando Claire Patterson trató de determinar la cantidad de plomo en meteoritos, justamente para hacer datación por radioisótopos, para tener la edad de la Tierra, no lo conseguía porque siempre salía demasiado plomo, debido a la contaminación que ya estaba presente en todas partes en la atmósfera. Y tuvo que hacer mediciones cerca de los polos, donde obviamente hay mucho menos contaminación, y en el hielo también demostrar que antes de los años 40-50 no existía ese tipo de contaminación ahí. No es plomo natural que está ahí, sino que lo hemos introducido en las últimas décadas o el último siglo casi. Y eso pues obviamente pues tiene ciertos efectos. Sabemos que pues, una de las causas posibles del hecho de la caída del Imperio Romano fue problemas mentales como saturnismo, ocasionado por la contaminación del agua por plomo, por las tuberías, la plomería. Ajá. De hecho, hoy en día los seguimos llamando plomeros, sí, aunque las canalizaciones ya no sean de plomo, pero se quedó el nombre ahí, ¿no? Ajá. Sí. Y bueno, pues ya estamos ya casi por concluir nuestro capítulo. José Carlos, algo con lo que nos hemos encontrado aquí a diario es con recomendar a la gente los cuidados que debemos de tener en la Tierra y lo bien que tenemos que tratar a nuestro planeta, porque es nuestro único hogar. ¿Cuáles son? Dame, no sé, tal vez 5 bases de cualquier persona, que cada persona pueda hacer para cuidar nuestro planeta y que realmente impacte, porque también la gente dice, pues, ¿qué impacto va a tener que separe la basura, no? ¿O qué impacto va a tener que ponga las cosas en su lugar? Sí impacta, pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más impacta? Bueno, es que creo que el mayor impacto, más que una acción,
es esta cultura de, bueno, cambiar esta conciencia del cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, es que creo que no se ha visto el cambio por lo mismo, porque la gente no es toda la gente la que realmente hace estas acciones, entonces por eso no hemos visto impacto y seguimos diciendo, pues bueno, o sea, sí, ellos separan la basura y todo, pero pues yo veo que sí, sigue igual. Pues sí, es que porque ocupamos sumarnos toda la masa de personas, ¿no? Pero creo que es lo cotidiano, o sea, cotidianamente podemos hacer muchos esos cambios. Principalmente yo creo que el usar menos los automóviles, eso ayuda bastante. La cuestión de separar las basuras, el apagar las luces eléctricas, no sé, creo que principalmente serán los cambios, pues sí, principales, ¿no? Quizá también el ya no apoyar tanto las industrias que ahorita comentaban, las refresqueras y demás, sin agraviar a nadie, pero pero no, creo que eso también va aparte de, ¿no? O sea, el hecho de reciclar también los materiales, en las escuelas, por ejemplo, es increíble la cantidad de papel que se sigue utilizando todavía. O sea, ya con la tecnología que tenemos es increíble que sigamos dependiendo todavía de los cuadernos. Entonces, pues bueno, creo que son cuestiones muy cotidianas que sí debemos ir cambiando, pero creo que vamos a ver ese cambio hasta que realmente, como dicen, ¿no? O sea, tú cambia tu metro cuadrado y la idea era de que con ese ejemplo, pues pudiéramos ir contagiando a la gente, pero creo que sí así es, principalmente es el cambio de conciencia o de cultura o de mentalidad hacia cambiar nuestro planeta. Y creo que pudiéramos llegar primero con la astronomía, sería una base importante para hacer la conciencia de decir, pues tengo que cuidarlo, ¿no? O sea, porque sí, nos dicen las personas y demás, y hasta pensamos que es un ambiente como de un mood, hasta como hipioso de estar cuidando el medio ambiente y demás, Sí. y si lo dejamos hasta, bueno, sí, tenemos tachadas a las personas, ¿no? Que cuidan el medio ambiente y todo, pero dices, o sea, es que no hemos entendido esa perspectiva quizá. Entonces quizás si nos salimos del planeta Tierra y vemos cómo está todo en condiciones, exploramos otros exoplanetas, que es muy complicado encontrar algún otro muy parecido a la Tierra y demás, pues creo que también ahí puede cambiar un poquito nuestro foco con esto. Y además también considerar que, por ejemplo, las personas que tienen cierto poder adquisitivo también son las que más contaminan, ¿no? O sea, Taylor Swift. Sí, yo siempre le digo, siempre le echo se me van a echar en contra los Swifties, pero que nos disculpe el aprecio, pero sí. Sí, o sea, la verdad es de que para que se mueva, no sé, de Nueva York a Los Ángeles a comprarse un kilo de tortillas, oye, no se me hace viable que aviente más carbono del necesario en la atmósfera. Un kilo de tortillas, por Entonces, sí está muy, muy feo. Igual Elon Musk hace lo mismo, y no son los únicos, ¿no? Pero sí, vaya, creo que ahí está una fórmula, ¿no? Que en la que miden la huella de carbono por persona, y cada vez está más alterada por parte del poder adquisitivo, que es algo muy, bueno, llama mucho la atención. Uh-huh. Y bueno, pues ya vamos a cerrar el tema. Bueno, pues Lalo, ¿cuáles son tus conclusiones? Pues bueno, hay veces que nos ponemos a ver fuera de nuestro planeta, todo nos asombra, todo nos maravilla, pero si nos ponemos así estrictos, este planeta es el más asombroso y el más maravilloso que conocemos. Realmente todos los fenómenos que pasan aquí no pasan en casi ningún lado. Tenemos cosas que, digo, o sea, oro y no sé, lo que quieras está en todo el universo, pero no vas a encontrar madera en otro lado. Okay. Entonces hay que valorar lo que tenemos, hay que cuidar nuestro planeta, porque sí, a veces se nos hace muy fácil, pues, no separar la basura o, pues sí, no, o sea, ay, ¿para qué afino el carro si no tengo dinero ahorita? O sea, hay que tener conciencia de nuestro planetita, hay que cuidarlo, hay que quererlo. Vale, muy bien. Ilse, ¿tus conclusiones? Bueno, yo sé que vamos mucho a lo ecologista, ¿verdad? Pero como decía Carl Sagan, es el único lugar donde sabemos que hay vida. Hay que cuidar este punto azul pálido porque es el lugar donde pertenecemos. Entonces, yo sé que mucho rollo y todo eso, pero hay que cuidarlo porque aquí es donde vivimos. Entonces, cuídenlo. Look again that dot. Isa, ¿tus conclusiones? Pues que es impresionante nuestro mundo, que bueno que cada vez lo conocemos más, pero pues concuerdo con con lo que han mencionado, que hay que cuidar este pálido punto azul, porque pues podemos ir a visitar otros lugares, pero realmente ahorita en nuestra realidad y en nuestro presente, ese lugar es el único lugar que tenemos para vivir. Muy bien, gracias, Isa.
José Carlos, ¿algo que quieras agregar y tus conclusiones? Pues bueno, creo que sí. Carl Sagan, bueno, en la traducción se utiliza mucho la frase de que cuando menciona esto, que es el único lugar que tenemos para vivir, dice, querramos o no, es el único lugar que tenemos para Exacto. vivir ahorita, ¿no? Sí. Y sí, también comparto mucho la filosofía de, pues la tierra es la cuna de la humanidad y el hombre no siempre vive en la cuna, pero pues creo que también es importante. Y con esto quizá agregar un poco también de que la exploración espacial no está en contra del cuidado del medio ambiente. O sea, muchos aportes tecnológicos que se han hecho para exploración espacial se han podido utilizar aquí en el planeta Tierra, y quizá también el hecho de querer hacer habitable Marte nos va a ayudar también mucho en mejorar las condiciones que tenemos en nuestro planeta. Entonces, pues no son ramas que van una en contra de la otra, sino que creo que es importante estar apoyando las dos, ¿no? El hecho también de entender, lo vimos con la cuestión de los huracanes, hace poco que había un huracán muy grande, ¿no?, en Estados Unidos, pues entendemos los huracanes gracias a que estuvimos explorando primero el huracán grandísimo en Júpiter. Entender cómo funcionan las tormentas en otros planetas también nos ayuda mucho a pronosticar aquí las propias, ¿no?, porque tenemos ya otra referencia. Sí, claro, Entonces, el entender cómo funcionan otros planetas, qué le pasó a Venus, qué le pasó a Marte, pues también nos va a ayudar muchísimo a entender cómo quizá vaya evolucionando nuestro planeta, ¿no? Sí, sí, sí. Además, como lo mencionaba también Guillermo Chin, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que lleven vehículos a otros planetas o a otras lunas del sistema solar ayuda de cierta forma para que también en la Tierra registremos que no tengamos cierto daño y que no provoquemos cierto daño al lugar en el que estemos llevando pues los artefactos, ¿no?, que se lanzan desde la Tierra. Y bueno, pues muchas gracias, José Carlos, por tus conclusiones, y pues no queda más que decirles también mis conclusiones, concuerdo. Pero, Julien, tus conclusiones, por favor. Casi te ando saltando. Perdón, es que empecé así. Nada más por eso voy a hacer algo diferente. Nada más para recordarles que, pues de hecho, la Tierra y Venus, dentro de sus movimientos, tienen una cierta, se le llama resonancia, es decir, que por cada 13 vueltas de Venus alrededor del Sol, la Tierra da exactamente 8, que obviamente son 8 años. Entonces, y ahorita que estamos viendo Venus muy brillante hacia el poniente en estas fechas, después de cada atardecer, si ponen ahora el estelarium o simplemente se esperan 8 años, lo que prefieran, pueden básicamente, o sea, van a ver no solamente Venus exactamente, o sea, en la misma posición y justamente frente a casi las mismas estrellas. El desfase es realmente muy, muy pequeño. O sea, pueden adelantar al 2032, van a ver otra vez Venus en la misma dirección, en la misma constelación que ahorita, y en el 2040 y en el 2048 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es un ritmo curioso que tiene nuestro planeta con Venus. No es casual, obviamente. Sí hay una cierta dinámica que se instauró entre los dos planetas. Bueno, muchas veces decimos que Venus es como era el planeta gemelo, pero la verdad es que no se parece tanto, más que en masa y tamaño, pero pues tiene esa relación a final de cuentas con nuestro planeta. Entonces, y nos damos cuenta, cada 8 años vamos a tener por ahí, por esas fechas decembrinas, Venus muy brillante hacia el poniente, ¿no? Entonces, para que se acuerden de eso, no es casual, es cada 8 años se da. Ok, muy bien. Gracias por el dato, Julien, porque sí, bueno, siempre, de hecho, el otro día estuve en un centro comercial, para no decir marcas, y una señora ya viejita iba con otra señora y decía: mira qué estrella tan bonita. Y dice: señora, no son estrellas, es Venus, oiga. Sí le dije, la verdad, sí le dije. Sí me acerqué a decirle, pero señora, no grosero, ¿no? No sea ignorante, señora. No, le dije: señor, es que ese es un planeta. Señora? Las estrellas titilan, señora. Bueno, de menos no le hiciste como yo, que yo cuando era niña me decían en la primaria: la primera estrella que veas, te vas a pedir un deseo. Y yo siempre veo una estrella brillante, amarilla, le estaba pidiendo deseos a Venus. Por eso nunca se cumplieron. Al sol. Le pedías deseos a los aviones. Ándale. A la estación espacial. Y bueno, pues ahora sí mis conclusiones. Una disculpa, Julien, porque no te metí dentro de las conclusiones. Pero bueno, pues sí es básicamente el cuidado del planeta. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Necesitamos una sociedad más activa dentro de estos temas. Esto empieza desde casa. A edades muy tempranas no hay pretexto. Y el conocimiento es poder, señoras y señores. Entonces, ya conocen, ya tienen este conocimiento ahora. Cuiden lo que tenemos todos, porque es lo único que tenemos.
Sí. De hecho, voy a hacer un pequeño comercial. Ok. Digo, aquí tenemos en el Museo la Casa de la Tierra. Si no la conocen, pues vengan a conocerlas. Yo sé que seguramente muchos nos escuchan en Aguascalientes, aunque seguramente también más allá de, pero pues cuando tengan oportunidad de conocer ese espacio no tan conocido del museo, pero la verdad es que vale mucho la pena. Y ahí justamente hablamos de todos esos temas de qué tenemos que hacer para cuidar este planeta. Sí, efectivamente. Además, la Casa de la Tierra de verdad sí se recomienda porque vemos ahí también el impacto de los aviones, el cómo afectan todos los vuelos y vemos el tráfico aéreo, si no me equivoco. Sí. Entonces, entre otras cosas, y está muy interesante, la verdad, sí vengan a Y la a pantalla conocer. es una pelota. No spoilers, por favor, no spoilers. Es para que se animen más. Vaya. Pues sí, vénganse para acá a conocer la Casa de la Tierra y pues agradecer, no me queda más que eso. Gracias por estar aquí, gracias por venir el día de hoy. José Carlos, muchas gracias. Vamos a grabar una capsulita pequeñita porque pues estamos en fechas ya decembrinas, ya es hora de portarse bien a finales de año para que les traiga algo el niño Dios. Y bueno, pues la cápsula es sobre la estrella de Belén. Julien, la estrella de Belén, ¿qué es esto? Pues es una gran pregunta y la verdad es que no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Bueno, obviamente es complicadísimo, la verdad, tratar de estudiar la astronomía detrás de eso, porque pues la Biblia, la verdad es que no es un gran libro de historia o de ciencia. Es una novela. Pues es un gran libro espiritual, novela ¿no? dramática. Pero pues a final de cuentas, la verdad es que no tiene forzosamente mucha consistencia en algunos datos, en particular científicos o históricos. Bueno, si caminaron en 40 años lo de 3 días. Bueno. Es que no existía Google Maps. se perdieron tantito. Pero básicamente, en ese caso, el único que hace referencia en los evangelios a la estrella de Belén es Mateo. Básicamente los primeros versículos, porque es pues, el único, de hecho, que se interesa en el nacimiento y la infancia de Jesús. Y bueno, tenemos muy pocas referencias históricas de cuándo fue eso. Entonces, de hecho, voy a romper cierta cantidad de cánones, así se les llama. Son cánones que se adoptaron por parte de la religión católica, el cristianismo, con el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, ¿no? Cuando Constantino I decidió, pues bueno, vamos a poner el cristianismo como religión del Imperio Romano de Oriente. Y entonces fue 3 siglos y cuarto después de, ¿no? Entonces, obviamente es difícil tener como precisión histórica en eso. Escogieron un cierto año que creyeron era el correcto, con una fecha que definitivamente no era la correcta, pero tenía un cierto propósito detrás de. Nos dicen, bueno, entonces que Jesús nació en tiempos de Herodes, ¿no? Entonces, obviamente eso nos pone una cierta fecha máxima, ¿no? Donde pudo haber nacido Jesús, dependiendo de cuándo murió Herodes. Herodes el Grande. Entonces, ahí hay cierta discrepancia. Lo poco que se sabe sobre la muerte de Herodes fue por Flavio Josefo, que era como un historiador, era el hebreo, pero básicamente trabajaba para los romanos, así que no estaba precisamente tan querido por su propio pueblo. Pero pues él dice que justamente Herodes murió poco tiempo, unos meses después de un eclipse de luna. Y hay básicamente 2 que fueron visibles para esas fechas en Palestina. Uno que fue en el 4 antes de Cristo, pero fue un eclipse parcial, visible prácticamente en la madrugada, entonces probablemente algo que no llamó demasiado la atención. Y hubo otro en el 1 antes de Cristo, que fue un eclipse total de luna a principio de la noche. Entonces ese seguramente, si yo fuera historiador como Flavio Josefo, escogería seguramente eso mucho mejor como referencia temporal para hacer referencia señalar algún evento, ¿no? En ese caso, entonces, si aceptamos que Herodes murió en el año 1 después de Cristo, que de hecho todavía se encontraron monedas con la efigie de Herodes que datan del 2 antes de Cristo, entonces más o menos coincide bastante bien. Entonces, pues bueno, obviamente es bastante obvio que Cristo entonces nació un poquito antes de sí mismo. Bueno, un poquito antes de Cristo. Cristo nació un poquito antes de Cristo. Sí, pues suena paradójico, pero en ese caso, bueno, porque nos equivocamos sobre la fecha. Y ahora, ¿qué pudo ser, no? ¿Qué pudo ser esa estrella de Belén? Dice que, bueno, fue indescriptiblemente grande, algo muy brillante, ok. Pero curiosamente, bueno, nada en registros de astrónomos de otras
culturas que registraban minuciosamente los sucesos hacen referencia a algo así. Entonces, cuando a veces levantamos la hipótesis de una supernova, de un cometa y demás, eso habría sido registrado minuciosamente por astrónomos chinos en esa época, y no hay nada para entonces. Algo más bien que pudo haber sido sí llamativo en el cielo, pero que pudiera interpretarse en términos, bueno, ya de simbología de las culturas de esa época, y además de eso que fuera pues común para otras culturas que dijeran, pues bueno, que sí sabemos qué es, no hay necesidad de mencionarlo. Y bueno, ahí es donde hay una hipótesis que a mí me seduce más, porque no solamente pues sí se vio como seguramente muy brillante en el cielo, sino que también funciona bien la simbología, y no es que sea Robert Langdon, pero no es el código de Da Vinci, pero funciona relativamente bien. Hubo el 17, pueden ponerlo en el Stellarium, el 17 de junio del 2 antes de Cristo. En ese caso en el Stellarium hay que ponerlo como -1, porque en el Stellarium sí hay año cero, porque la máquina pues no entiende que no haya año cero, ¿no? Entonces nosotros es 1 antes de Cristo y 1 después, entonces pasamos de -1 a 1. Entonces tienen que ponerle -1, y eso es el 2 antes de Cristo en el Stellarium, si ponen -1. Entonces el 17 de junio se ponen en Jerusalén, obviamente, en el Stellarium, y apuntan hacia el poniente, porque obviamente los magos de Oriente que vinieron y siguieron esa estrella de Belén, pues venían del Oriente. Entonces para llegar a Belén de Judea, pues tienen que seguir hacia el poniente. Y ahí van a ver pues algo efectivamente muy brillante, que en realidad pues es una conjunción muy cercana de los dos planetas más brillantes que hay en el cielo, que son Júpiter y Venus. Tan cercana que prácticamente el ojo humano no tiene la capacidad de separar esos dos puntos. Wow. Entonces son los dos planetas más brillantes confundidos prácticamente en un solo punto, que va a sumar los dos brillos, ¿no? Entonces está particularmente llamativo. Obviamente, si empezamos a analizar un poquito la simbología, pues decimos, bueno, Júpiter es un planeta, es el padre de los dioses, ¿no? En la mitología romana, y es una figura masculina, ¿no? Una figura paterna también. Venus es una figura femenina, ¿okay? La diosa de la belleza y el amor, quizás incluso como asemejable a la Virgen María. Y obviamente, bueno, que ya saben qué pasa cuando se juntan una figura masculina y una femenina. 9 meses después, pues sucede algo. No, ahí fue un pájaro. Bueno, dicen, pero fue el ángel Gabriel. No hay que entrar en detalles, por favor. Fue el arcángel Gabriel, supuestamente, pero básicamente, entonces, ahí anuncia básicamente con la simbología de esa época, que obviamente, aunque fueran probablemente babilonios esos magos de Oriente, que magos significa sabios, estaban obviamente versados también en la cultura dominante de esa época, que era el Imperio Romano, ¿no? Era inevitable. De hecho, bueno, de la Biblia, nada más para paréntesis ahí, la Biblia en ningún momento dice que eran 3, dice que eran magos de Oriente. Sí, no cierto. Dice que eran reyes tampoco. No. Y magos es sabios, ¿no? Entonces, los 3 reyes magos, y hay como 3 errores ahí. Suponemos que muchos supusieron después que eran 3 porque trajeron 3 regalos, pero en realidad en ningún momento lo dicen. Ahora, entonces siguieron esa estrella. Entonces Venus y Júpiter, ¿no? Anuncia un nacimiento. ¿De quién? Pues bueno, básicamente eso sucede dentro de la constelación de Leo. Y Leo, León más bien, es un emblema, algo que se asociaba a los judíos. Entonces la propia constelación de Leo se asociaba también a los judíos. Entonces, bueno, alguien importante va a nacer entre los judíos. ¿Quién? Pues eso sucede cerca de la estrella más brillante de Leo, que se llama Regulus, que en latín significa el pequeño rey. Entonces va a nacer el pequeño rey de los judíos, y es básicamente lo que llegan diciendo a Herodes, ¿no? ¿Dónde está el pequeño rey de los judíos que hemos venido a adorar, ¿no? Que también es bien conocido como el león de los judíos o algo así. Queda perfecto con el león de la tribu de Judá. Ajá, el león de la tribu de Judá. El emblema de el león Judá, de Judá. Fundador del queda judaísmo. también perfecto con la constelación. Exactamente, de ahí viene, efectivamente. Este es el emblema de Judá, que fue el fundador del judaísmo, efectivamente, el rey de Judá. Entonces, pues bueno, ahí la simbología pues funciona bastante bien, ¿no? Entonces, si aceptamos esa fecha, que de hecho es bastante, o sea, funciona bien.
De hecho, los Reyes Magos no llegaron al momento del nacimiento de Jesús, o sea, llegaron meses después. Ya había ya nacido. Entonces, realmente la escena en el pesebre donde hubiera nacido, pues no sucedió. Realmente, esa fue la casa de Jesús, de José y María, que tuvieron en ese momento. Pero bueno, ahí Mateo nos dice, entonces llegaron con Herodes y se preguntaron, ¿dónde está el pequeño rey de los judíos que hemos venido a adorarlo? Y entonces obviamente ya bien hipócrita Herodes decía, sí, pues no sé, pero cuando lo encuentren me dicen, ¿no? Porque pues, yo también para ir a adorarlo, por supuesto. Bueno, ya sabemos qué hizo después. Pero, pues bueno, eso es lo que tenemos en la Biblia. Yo no les podría obviamente jurar que así ha sido, porque realmente nadie lo sabe a ciencia cierta, no tenemos una máquina del tiempo para regresar ahí. Y curiosamente lo más seguro es que si la tuviéramos estaría bien congestionado por ahí en esa época de viajeros del tiempo que regresarían a eso. Entonces, pero bueno, es una hipótesis que a mí me funciona bastante bien, porque pues no solamente tenemos un acontecimiento que era predecible realmente con la astronomía de esa época, que no forzosamente llamó la atención de otras culturas, pero que era sí efectivamente un punto muy brillante durante ese día. Y que pues aparte lleva esa simbología que funciona bastante bien, ¿no? Entonces no podría jurar que es eso, pero pues yo me quedo con esa, honestamente. A partir de ahí ya cada quien pues, y sucede en junio, entonces obviamente cuando la Biblia dice que ahí estaban en el pesebre los pastores con sus rebaños, perdón, eso no sucede en invierno, el 25 de diciembre, ¿no? No sucede más bien en primavera-verano, lo cual está perfecto para el 17 de junio. Y entonces, pues que queda bien. El 25 de diciembre se sabe que obviamente se escogió para desviar la atención de las fiestas paganas, de las Saturnalias y de las celebraciones del Sol Invicto que los romanos solían celebrar para esas fechas cercanas al solsticio de invierno. Sí. Bueno, pues... Sin querer ofender. ¿La Navidad es una estafa? La Navidad como tal no, porque Navidad es natividad, o sea, es el nacimiento. Sí, o sea, fecha. Se celebra fuera de tiempo, pero pues... Sí, va más por el tiempo que por la celebración en sí. O sea, la natividad, que es la Navidad, pues es el nacimiento del Hijo de Dios, como lo vienen a manejar, ¿no? Bueno, y lo puedes festejar cuando quieras también, es que tiene. Y si no, pues también es el cumpleaños de Isaac Newton. Ah, bueno. 25 de diciembre. El dios de los físicos. San. Sir. Sí, por favor. ¿Pero es el 25 o el 4 de enero? Depende del calendario gregoriano sí, porque juliano. Acá de este lado festejamos el 3 de enero la Navidad. Sí, pues sí. ¿Y cómo se dice Navidad? Natvitest. Natvitest. Pregúntale a Julio cómo se dice. Ay, ¿cómo se dice Navidad en francés? Noel. ¿Noel? Sí. Ay, no. Por eso el Papá Noel. Es francés. Pues quizás. Bueno, así se dice al menos. Así es el francés. Pero sí, pues es cuestión de calendario, ¿no? Efectivamente, técnicamente Inglaterra no había se separó, no había adoptado todavía el calendario gregoriano, por ser país anglicano, pero pues en el calendario gregoriano de hoy en día pues sí correspondería con el 25 de diciembre, pero efectivamente se movería el 3-4 de enero por ahí, el calendario juliano. Sí, que es lo que se celebra en la iglesia ortodoxa. Ya. Y bueno, pues ahora sí, no queda más que cerrar, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Y bueno, pues aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Agradecemos al Museo de Descubre Ciencia y Tecnología por el espacio, que no lo agradecía al principio de la grabación. Recuerden que, como dijo Sor Juana Inés de la Cruz, no estudio por saber más, sino por ignorar menos. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos, felices fiestas. Felices fiestas. Feliz Newton Dad. Anda la Osa es una producción de Club de Astronomía Polaris en conjunto con el Museo Descubre de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por acompañarnos.